101. Muchas gracias, señor presidente. La decisión o el sustento político de la ocurrencia de la Unión Cívica Radical que sustenta la necesidad de la reforma estaba y está basado en la necesidad de conseguir básicamente dos reequilibrios. El desequilibrio existente en lo funcional, en términos de los avances ostensibles que el Poder Ejecutivo había desarrollado sobre el Poder Judicial y sobre el Poder Legislativo, discutido in extenso en esta Asamblea Constituyente y ciertamente mejorado sustancialmente luego de las reformas introducidas. Y en segundo lugar, el desequilibrio federal. La asincronía y la asimetría existente en el desarrollo y en el grado relativo de crecimiento de las distintas regiones del país. El señor constituyente propiniante abundó bastante en este tema, razón por la cual yo me voy a concentrar en el artículo 6º del proyecto en consideración, que plantea agregar como inciso 16 bis del artículo 67 el siguiente. Dice: proveer lo conducente al progreso económico, al desarrollo humano, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo productivo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda y a la investigación y desarrollo científico y tecnológico y su difusión y aprovechamiento. Proveer al crecimiento armónico de la nación y al poblamiento de su territorio. Promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas el Senado será Cámara de Origen. Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional, respetando las particularidades provinciales y locales, que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna, y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. Dictar leyes que protejan la creación artística y cultural, garantizando la libre creación y circulación de las obras de arte sin ningún tipo de censura o traba y el derecho de todos los habitantes a la cultura y sus beneficios. Si yo tuviera que tratar de encontrar dos principios o dos fundamentos que den basamento conceptual a la incorporación de esta norma, el primero que se me ocurre pensar, presidente, es recordar tal vez al único argentino en condiciones de ser Premio Nobel de Economía. Me estoy refiriendo al profesor Julio Olivera, académico más que de nota de la Argentina. El doctor Olivera, en un trabajo, diferencia tres conceptos: el crecimiento económico, el desarrollo económico y el progreso económico. Dice que el crecimiento económico en todo caso es la inercia que resulta de la evolución de la utilización de los recursos naturales, laborales, tecnológicos en una sociedad. El concepto de desarrollo económico es más complejo. Es el achicamiento de la brecha existente entre la riqueza potencial que una determinada comunidad puede crear y la riqueza real que esa comunidad produce. Y el progreso, presidente, es un concepto todavía aún más rico. Es el aprovechamiento de todas las potencialidades de los recursos naturales, humanos, de capital y tecnológicos, pero que además incorpora el concepto de la equidad,
de la justicia, de la solidaridad. En definitiva, concebir a la economía como algo más que números y tener presente al hombre como el centro de las preocupaciones. Por eso, que este artículo, este nuevo inciso, el 16 bis que estamos proponiendo, empieza diciendo: proveer lo conducente al progreso económico. El segundo concepto, presidente, y es en lo que me voy a concentrar, es en relación al tema de la educación. Para nosotros, presidente, creemos absolutamente necesario destacar que la educación constituye, junto con la vida, la libertad de expresión, la igualdad en el goce de los derechos electorales, la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, la libertad de movimiento. Digo, la educación debe ser considerada, en nuestra visión, como uno de los derechos y libertades primarios, como diría Rawls. Un derecho que las personas poseen con carácter inalienable y que deben ser reconocidos en el orden jurídico bajo la regulación de los principios de igualdad y de equidad. Los constitucionalistas del 53, que consagraban la educación como el derecho de aprender en el artículo 14, concebían también a la educación como un derecho que les correspondía a todas las personas, que signaba su autonomía, cuyo único límite... Si me permite, señor convencional, le solicitan una interrupción. El ¿Cómo convencional no? Alfredo Bravo. ¿Cómo no? Señor convencional. Señor presidente, muchas gracias, señor convencional Rodríguez. Yo quisiera preguntarle a usted en qué basa o en cuál es el sustento para hablar de gratuidad y equidad, que son dos términos que si yo tengo que elegir, como siempre hay que elegir, tengo que elegir uno, porque la equidad puede ser bien insertada en el planteo económico, pero no en el de la educación. Y quisiera que me precise más estos términos. Gracias, señor presidente, gracias, señor convencional. Señor convencional Rodríguez, sigue en uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. El diputado constituyente Bravo es maestro y entonces pareciera que está tomando lección. Quiero decirle con el afecto que él sabe que yo le tengo, que si me deja seguir voy a avanzar en ese tema. Estaba refiriéndome a la consagración de la educación como el derecho de aprender en el artículo 14, cuyo único límite, al igual que el de los otros derechos, es su inviolabilidad, tal cual lo establece el artículo 19. La reforma que estamos proponiendo, presidente, al decir que la legislación sobre educación debe garantizar igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna, está obligando al Congreso de la Nación a asegurar este derecho a todos los habitantes del país, ratificando así los ideales de los constituyentes del 53 y la más cara tradición democrática de los argentinos. Estamos estableciendo expresamente en la Constitución el derecho a recibir en condiciones igualitarias a la educación de alta calidad en cualquiera de sus niveles. Me gustaría avanzar un poco en el concepto de la responsabilidad indelegable del Estado. Está claro que esto se manifiesta en por lo menos dos funciones: en prestar el servicio educativo en todos los niveles y modalidades, de forma de asegurar el derecho a la educación a través de sus propias escuelas, atendiendo en forma especial a la educación básica obligatoria. El Estado Nacional deberá concurrir en el financiamiento de la educación en aquellas provincias que no estén en condiciones de asegurar por sí la prestación del servicio o la modalidad. Y la segunda función es autorizar, regular, supervisar y controlar los servicios educativos privados, organizados por la sociedad en virtud del derecho a la enseñanza y que concurran en el objetivo de la prestación del servicio educativo. La prestación del servicio educativo por parte del Estado, señor presidente, comporta inevitablemente el cumplimiento del conjunto de principios que vamos a tratar de sintetizar. El primero, garantizar el acceso, la igualdad de oportunidades mediante la gratuidad. El segundo,
garantizar la igualdad de posibilidades educativas a través del aseguramiento de los recursos necesarios para la prestación de un servicio de igual calidad a todos los concurrentes al sistema educativo oficial. El tercero, garantizar el principio de equidad, estableciendo políticas socioeducativas que eviten la discriminación económica y social en el acceso y permanencia en los distintos niveles del sistema educativo. En cuarto lugar, brindar los recursos financieros suficientes para que la prestación del servicio educativo oficial sea el de mejor nivel de calidad. En quinto lugar, asegurar los derechos establecidos en los artículos 14 y 19 de la Constitución Nacional a la población escolar de todos los niveles, prescindiendo de contenidos o acciones que afecten la libertad de conciencia en el plano religioso, ideológico o de las convicciones y creencias relacionadas con rasgos personalísimos de las personas, sus familias, grupos culturales, raza, etc. En sexto lugar, no realizar discriminación alguna entre la población escolar mediante actividades que impliquen la separación de los alumnos en grupos o categorías, o segregaciones, cualesquiera éstas sean, con motivo de realizar acciones educativas dentro o fuera del horario de clase, como actividades curriculares o extracurriculares. Voy a tratar de avanzar en la pregunta formulada por el diputado constituyente Bravo. En el texto se dice, garantizando los principios, y que garanticen, perdón, el textual, y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal. Me parece importante entender el significado del término principios. No implica una orientación general. Al contrario, es una directiva infranqueable para los poderes públicos. Por lo tanto, no estamos aquí frente a una expresión de deseos, sujeta a las contingencias políticas. Se trata de una imposición constitucional que no podrá burlarse sobre pretexto de excepción alguna o de relativización frente a otras consideraciones. La gratuidad y la equidad, pues, no son conceptos que puedan combinarse parcialmente. Para su aplicación en la práctica deben ser sumados uno al otro. Son conceptos que no admiten contradicción entre ellos por su naturaleza de principios. La gratuidad, señor presidente, será de aquí y para adelante, no una mera técnica, una técnica más para alcanzar la igualdad de oportunidades y posibilidades, sino una técnica absolutamente insustituible. El principio de equidad, como principio que se suma al anterior, cumple una función. Esa función deriva de su significado, la justicia, y consiste en una directiva en aquellos casos en que la gratuidad no alcance por sí sola a garantizar la igualdad de posibilidades y oportunidades, por la que se impone al Estado la carga de proveer a los habitantes los medios suficientes para acceder a la educación gratuita. Vamos hablando de la gratuidad y yo sé que esto sensibiliza la piel de muchos, de algunos que están aquí y de otros que siguen las alternativas de la constituyente por los medios de prensa o que tienen emisarios que le cuentan lo que pasa. En los diarios de hoy se habla de parar la mano. Esto es, dejen de sesionar, incluso se llega a hablar de que lo que estamos discutiendo y tratando, tanto lo que fundamentó el doctor Marín y ciertamente lo que estamos intentando hacer nosotros, constituiría poco menos que un acto de terrorismo a la estabilidad económica, sin entender, los que así piensan, que no concebimos otra manera de organización de la sociedad que no sea sobre las bases del respeto a las instituciones y que no creemos en verdades reveladas, en actitudes mesiánicas o en hombres providenciales. Y en el tema de la gratuidad, presidente, es particularmente sensible. Entonces nosotros vamos a intentar demostrar
que aquí en este tema no estamos inventando nada nuevo. Que en todo caso, lo que estamos haciendo es incorporar a la ley fundamental la tradición de la educación pública argentina, que se corresponde obviamente con los periodos en que efectivamente rigió y tuvo vigencia la Constitución Nacional. Vamos a empezar por decir lo siguiente. ¿Puedo pedir una interrupción, señor presidente? Sí, con mucho gusto, presidente. Señor convencional Bravo, le solicito una interrupción, convencional Rodríguez. Sabe el respeto que le tengo, por eso lo hago, presidente. Mucho tener... El número de su banca, señor convencional. 299. Yo lamento mucho tener que disentir con el amigo Rodríguez, pero este es un tema que, como él bien lo sabe, me es muy caro y por lo cual he luchado muchos años en la vida institucional de mi país. Y esto, frente a todos los atributos, a todas las formas en que se fueron llevando siempre los ataques a los principios que todos nosotros sostuvimos durante mucho tiempo. Y yo quiero decir que las cosas tienen que ser claras, terminantes, precisas, porque quien recuerda la historia de la educación argentina no debe olvidarse que en el año 1884, cuando se establece la ley 1420, se establece con total claridad y no admite ningún subterfugio ni ninguna interpretación, y en ese aspecto no pudo ser atacada la ley, porque hablaba de la gratuidad y de la laicidad de la neutralidad religiosa, en la ley 1420. Es decir, que si yo digo que la educación pública, y ni le agrego estatal, porque es la única educación a la cual pueden acceder los integrantes del pueblo, porque la otra, para acceder, tienen que pagar. Esta es la educación pública, es gratuita en todos los niveles, ramas y jurisdicción de la enseñanza, y es prescindente en materia religiosa. Esto no admite ninguna duda, no invento ninguna palabra, no saco de la galera la equidad, que es moderación en el contrato, que significa oponerse a la gratuidad, porque si bien digo a la gratuidad, porque ¿qué es equidad? Aquel que puede solventarse su educación puede pagarla, me presento a la justicia y así me lo resuelve. Pero entonces yo quiero decir, señor presidente, y en esto estamos totalmente opuestos a la posición del diputado Rodríguez, y espero que no sea en general la posición de su bancada, en que se figure el término equidad, porque para ser preciso en la norma y no admitir ningún subterfugio, ninguna interpretación de esas que siempre encuentran el rulo jurídico los abogados para pleitear y cuestionar verdaderamente los principios que uno sostiene, tiene que decir la educación pública es gratuita en todos los niveles, ramas y jurisdicciones de la enseñanza. Y lo digo con total convencimiento, porque es la única forma y posibilidad de que el pueblo tenga acceso a la educación. Porque si no hay igualdad de oportunidades, igualdad de posibilidades y no hay gratuidad, indudablemente estamos cayendo en esto de encontrarle a la palabra equidad, equidad, el futuro sinónimo de arancelamiento. Y esto no me lo vengan a decir que yo lo invento, porque lo he conocido durante toda mi vida, de cómo empiezan a transitar los términos y luego cómo empiezan a transitar las interpretaciones. Le pido mil disculpas al compañero Rodríguez por el apasionamiento, pero en esto me fue también parte de mi vida y por ello también recibí los castigos por haber defendido con tanta vehemencia la educación y los derechos humanos en mi país. Señores convencionales, hay varios pedidos de interrupción. Creo que debemos escuchar a los miembros informantes de mayoría y minoría y después abrir el debate, porque si el debate lo vamos a abrir mientras los miembros informantes están produciendo su informe, los tiempos no los vamos a poder cumplir y no vamos a hacer un debate ordenado como es el que tenemos que hacer.
Continúa en el uso de la palabra el señor convencional, miembro informante del despacho de mayoría de la Comisión de Competencia Federal. No sos solo vos. Señor presidente, coincido en el principio que ha fijado. Quiero decirle al profesor Bravo que el concepto de igualdad de oportunidades y posibilidades está, el concepto de gratuidad está y el concepto de no discriminación está. Tal vez está confundido. Yo soy Jesús Rodríguez, no Jorge Rodríguez, el ministro de Educación, así que la sospecha que puede tener no vale para quien habla. Entonces estaba hablando, señor presidente, acerca de los conceptos de gratuidad. En principio, para las epidermis sensibilizadas, todas, absolutamente todas, las constituciones de nuestras provincias argentinas garantizan el principio de gratuidad. Yo sé también que hay representantes en esta Asamblea Constituyente que son los que defienden la Constitución del artículo 17, que es el único tema que les preocupa. Y seguramente con este tema de la gratuidad estarán muy preocupados. Y en el relevamiento de los antecedentes vinculados a este tema, pudimos encontrar un asunto que me parece muy importante, que no es muy común escucharlo, entonces yo lo quiero traer aquí a la reunión. En la Constitución argentina del año 1853, en el artículo 5, se tomó el proyecto de Alberdi, que en su artículo 32 decía: la Constitución asegura en beneficio de todas las clases del Estado la instrucción gratuita. Quiere decir entonces que no estamos imaginando nada nuevo, estamos en todo caso respetando el principio alberdiano en relación a la educación. La ley 1420, como fue citado, establece el carácter obligatorio, laico y gratuito de la educación primaria. Y para los compañeros peronistas, una referencia histórica que creo que puede resultarle útil, porque en esta historia de tantas novedades que siempre pasan con la posible, en la interpretación de algunos, vencimientos fines de las ideologías, quiero recordar el decreto 6.401 del 25 de marzo de 1950, obviamente firmado por Juan Domingo Perón, que en su artículo primero decía: los estudiantes que ingresen y cursen regularmente carreras en las universidades nacionales no abonarán derecho alguno de matrícula, enseñanza o exámenes. Otro punto, presidente, vinculado a antecedentes de gratuidad. Primero lo de ayer. Nosotros en el día de ayer dimos sanción con la incorporación de tratados internacionales al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fue ratificado por la Ley 23.313, que sostiene la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza primaria y promueven que los estados firmantes generalicen a su población la enseñanza secundaria y superior, estableciendo que tiene jerarquía constitucional la implantación progresiva de la enseñanza gratuita en todos los niveles. Y en el artículo 13 de ese tratado, que fue ratificado con rango constitucional el día de ayer, nosotros lo que estamos haciendo es, en todo caso, estar en línea con la suscripción de la Argentina de esos tratados, porque en ese artículo 13 nos interpreta absolutamente en el reconocimiento de la educación como un derecho dirigido a permitir el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, como también a favorecer la tolerancia, la participación en una sociedad libre, y que señala en el párrafo segundo que con el objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho se requiere de la gratuidad de los niveles de grado.
Cuando esta ley fue aprobada en el Congreso de la Nación, no debimos derogar ninguna ley que se contradijera con lo que establecía el pacto. Es una razón más como para argumentar que está absolutamente coherente con el derecho positivo de la Argentina este tipo de incorporación. Unos pocos segundos en relación a los antecedentes internacionales. Antes que eso, la cuestión vinculada a la universidad. Y me parece que es muy oportuno que esto hagamos, por muchas razones. Y en todo caso, por una razón que tiene que ver con la historia. Este año se cumple el 75 aniversario de la Universidad Nacional del Litoral, el lugar en el cual estamos sesionando. Y lo que estamos haciendo es darle rango constitucional a los principios de la reforma universitaria. A partir de ahora, señor presidente, la Constitución de la Nación Argentina, cuando este despacho sea votado, establecerá la autonomía y la autarquía de las universidades nacionales. Me quiero referir muy brevemente para que quede claro a qué nos referimos cuando hablamos de autonomía, tomar palabras de Carlos Sánchez de Viamonte, cuando define que consiste en que cada universidad nacional se dé su propio estatuto, es decir, sus propias instituciones internas o locales, y se rija por ellas, elija sus autoridades, designe a los profesores, fije el sistema de nombramiento y de disciplina interna, etc. Todo esto sin interferencia alguna de los poderes constituidos que forma el gobierno originario en el orden político, es decir, el legislativo y el ejecutivo. No es posible decir lo mismo respecto al Poder Judicial, porque no escapa a su jurisdicción ninguno de los problemas jurídicos institucionales que se puedan suscitar en la universidad. La autonomía universitaria es el medio necesario para que la universidad cuente con la libertad suficiente que le permita el cumplimiento de su finalidad específica, la creación mediante la investigación y la distribución democrática del conocimiento en todas las ramas del saber mediante la docencia y la extensión. Esta universidad pública argentina, tan denostada tantas veces, es la única universidad de América Latina que pudo ofrecer al mundo 3 premios Nobel en ciencias básicas. Esta universidad, que vivió un momento de gloria y que también vivió un momento de horror, creo que es muy importante que nosotros consagremos esta norma. Esta norma que, como todos sabemos, la reforma universitaria, con su hondo contenido americanista, tuvo en el exterior, en otros países de América Latina, una enorme repercusión. Y tal es así que, siendo la Argentina la cuna de la reforma universitaria en el 18, muchos países de América Latina tienen consagrada la reforma universitaria, los principios de la reforma universitaria en sus constituciones, y la paradoja del destino es que el nuestro, el origen de ese principio, hasta ahora no había podido tenerlo. La Constitución de Costa Rica, en el artículo 84, establece que es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y obligaciones. Y luego sigue. La Constitución de Honduras, sancionada en 1965, establece el principio de autonomía y además dice que la Universidad Nacional Autónoma se tiene que pronunciar cuando el Estado procede a autorizar el funcionamiento de las universidades particulares. La Constitución de Bolivia, dictada en 1967, también consagra la autonomía en la libre administración de sus recursos. La de Brasil, la de México en su artículo 3, las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. La de Perú en el artículo 18, la de Colombia en el artículo 69, la de Uruguay en los artículos 202 y 203, la de Panamá en el artículo 99, la de Paraguay en el artículo 79. Quiere decir, presidente, que en todo caso también en este tema estamos teniendo una coincidencia normativa con otros países de América Latina. Para terminar,
Para nosotros, presidente, la democracia no solo es un muy ingenioso sistema político para seleccionar autoridades, constituye un estilo de vida, un modo de organización social en los cuales la igualdad de oportunidades y de posibilidades de todos los habitantes debe ser un principio básico e irrenunciable. Días pasados, conversando con un constituyente, Señor cuando discutíamos... su tiempo, a ver. Estoy terminando, señor presidente. Cuando conversábamos sobre este tema, dijo algo parecido a lo siguiente: pareciera que esta es la cláusula de la prosperidad del siglo XXI, complementaria del inciso 16 del artículo 67. Hay razones para pensar en ello, pero creo que de los tantos temas que este despacho considera, este creo es de los más importantes. Pensando en algo que la Argentina está perdiendo, presidente, que es la movilidad social ascendente. La posibilidad que, independientemente del origen social de cada uno de nuestros compatriotas, esté en condiciones de capacitarse y formarse para pelearle a la vida. Esa movilidad social que hizo, por ejemplo, que yo, hijo de inmigrantes, haya podido acceder a la universidad. Y para terminar, presidente, quiero recordar dos personas hablando de este tema. Una, Sarmiento. Sarmiento decía que para poder cerrar cárceles hay que abrir escuelas. Y uno más reciente, Nehru, que, refiriéndose a la India, su país, dijo una frase que vale exactamente para nosotros. La India es un país demasiado pobre y entonces no nos podemos dar el lujo de no invertir en educación. Quiera, señor presidente, que esta obligación política que estamos tomando todos a partir de la sanción de esta norma nos permita aprobar la asignatura pendiente que la democracia argentina, recuperada hace 10 años, todavía tiene en la Argentina. Muchas gracias.